En esta oportunidad, en TV para Cuba, tenemos con nosotros al doctor Orlando Trujillo, escritor, historiador y extremadamente admirado y apreciado en nuestra comunidad. En el día de hoy vamos a tratar de que el doctor Trujillo nos informe sobre algo que nos está preocupando en el mundo que vivimos, y es la semejanza que muchos estamos viendo entre la caída del Imperio Romano, caída que por supuesto debido a la falta de tecnología duró 400 años más o menos, y la posible caída de este gran imperio norteamericano debido a los problemas que están ocurriendo en todo el mundo. Lo estamos viendo con estas diferentes guerritas y estos terroristas, y la parte de credibilidad que está perdiendo Estados Unidos. Y sin más, pues tenemos con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Trujillo y le decimos que nos aclare, que nos ilumine con su sabiduría esta situación de paralelismo entre la caída de un imperio y la posible caída del otro. Sí, ante todo, gracias a Angulo por hacerme esta entrevista. Sí, mira, son muchos los que ven una similitud entre el proceso del Imperio Romano y el proceso de Estados Unidos, aunque realmente debiéramos prolongarnos hasta el proceso del Imperio Británico, porque en definitiva es un mundo anglosajón que se ha empatado uno con el otro. Cuando Inglaterra, o sea, cuando la Gran Bretaña deja de ser el gran imperio mundial, en el proceso entre la Primera y Segunda Guerra Mundial surgen los Estados Unidos, pero surgen con unas bases muy parecidas. Por lo tanto, es un lapso de tiempo un poquito más largo, aunque concretamente Estados Unidos pues solamente tiene desde, como si se le quiere llamar imperio, pues realmente yo diría que comienza al final de la Primera Guerra Mundial. Mira, la similitud existe por lo siguiente. Roma surge no mitológicamente con Rémulo y Rómulo, Roma surge verdaderamente como una tribu en el centro de la península itálica que se une, una tribu se une a otra, y entonces, o sea, los romanos invaden a la región de los sabinos, que eran unos vecinos, y secuestran a la Sabina. Está la famosa escultura El rapto de la Sabina, porque ellos supuestamente eran sobrevivientes de la caída de Troya y habían llegado a la península arábica, a la península itálica, viniendo de Troya, o sea, de lo que hoy día sería Turquía, la Anatolia. Y venían hombres, guerreros, no traían mujeres. Entonces necesitaban mujeres y secuestran a la Sabina. Y de esos dos pueblos, de los romanos, que vamos a llamarle latinos, porque ellos ocupan la zona del Lacio, en esa región, el Lacio se une a los sabinos y esas dos tribus le dan inicio a lo que es Roma. Y Roma surge con su mitología, pero surge como un poder belicoso, un poder donde el romano tenía orgullo de ser romano, y el mayor orgullo de una romana era producir hijos para Roma, y del romano era empuñar las armas a favor de Roma. Empezaron conquistando a los que les rodeaban, a los estados o tribus, naciones que les rodeaban, se fueron expandiendo hasta que llegaron a crear en Italia un verdadero poder. Y ya ese verdadero poder no surge precisamente porque son los latinos los que están controlando, es porque un pueblo que estaba al norte y que era más desarrollado que ellos, que eran los etruscos, los invaden y los someten, y viene la etapa del imperio o del reino de los etruscos, que eran los reyes etruscos. Los romanos nunca aceptaron a los etruscos como una cosa ya dada, como un hecho ya definitivo. Ellos siempre estaban aspirando por su libertad y terminaron con una revolución en la que expulsaron a los etruscos de Roma
y ya nace Roma verdaderamente. Los etruscos dejaron muchas cosas en Roma, fueron los primeros que urbanizaron, pudiéramos decir, a Roma, fueron los que crearon una muralla para proteger a Roma, aunque también dejaron otras cosas como la afición al circo, o sea, la afición a ellos le llamaban juego, a esas cosas cruentas que se hacían en el circo. Eso se viene heredado de los etruscos. Pero la realidad es que ahí surge Roma. Y Roma surge expandiéndose. El único poder en ese momento que se oponía a Roma era Cartago, que estaba del otro lado del Mediterráneo. Y Cartago era verdaderamente, como Roma era un poder militar, Cartago era un poder comercial. Los cartagineses, que no eran nada más que fenicios, que se habían movido al norte de África, pues eran mercaderes. Pero tenían un imperio y dominaban una región y confrontaban a Roma. Cuando Roma hace las guerras púnicas y vence a Cartago, destruye el poder de Cartago, ya Roma se queda como el poder absoluto del Mediterráneo, y es cuando ellos dan la frase aquella de el Mare Nostrum. El Mediterráneo era su mar. El Mediterráneo era su mar. Ahí no había más nada en el Mediterráneo que no fuera el poder de Roma. El momento cumbre de Roma se produce con César o con Octavio Augusto. No. Roma ya venía expandiéndose por toda la cuenca del Mediterráneo, y al centro se expanden hacia la región de A los galos. No, hacia el norte llegan hasta el Danubio, y hacia el este se prolongan hasta la región de Samarcanda, más o menos. César le da a Roma las Galias transalpinas, porque estaban las Galias cisalpinas, que era dentro de Roma, las Galias transalpinas, que es lo que hoy es Francia. Exacto. Y entonces cruza el Canal de la Mancha y entra en Bretaña, que es Inglaterra. Entra en Bretaña. Por cierto, cuando César conquista Bretaña, manda una carta a Roma que dice que el lugar, Bretaña, ni el clima, ni la tierra, ni la gente valían nada. Porque en ese momento consideraba que aquello era la última carta de la baraja. Pero conquista esa región, verdaderamente la parte sur de Inglaterra, es lo que conquistan los romanos. Nunca conquistaron Escocia, nunca conquistaron Irlanda. Entonces César es el hombre que consolida toda esa región. Y había unos problemas internos por el poder en Roma, porque en Roma estaba gobernada por los tribunos, y los tribunos eran las familias, eran los... La aristocracia. Era la aristocracia, eran los señores, eran los que formaban el Senado, porque a Roma la gobernaba un Senado, pero ese Senado estaba integrado por los patricios, que eran se decían patricios porque eran los padres de Roma, eran las familias que tenían el abolengo de la fundación de Roma, y eso eran los que gobernaban a Roma, pero el resto de los romanos era la plebe, y no interpreten que la plebe significaba ser pobre. Habían plebeyos muy ricos, pero no eran aristócratas, no formaban parte de esos patricios. ¿Y qué pasaba? Que la aristocracia romana, los patricios, vivían a expensas de esa plebe. Vivían a expensas de ellos. La plebe pagaba impuestos, la plebe iba a la guerra, pero la plebe no tenía ningún derecho. No hablaba, no tenía voto. Y los plebeyos se cansaron de eso y decidieron mudarse. Dijeron, en Roma no podemos, nos fabricamos nosotros mismos una ciudad. Y se mudaron a unos kilómetros de Roma para hacer una ciudad. Cuando los patricios vieron eso, se asustaron. Perdían el poder. Y entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a los plebeyos y les dijeron, no, vamos a ponernos de acuerdo. Porque quién iba a pagar, quién iba a trabajar, quién iba a pagar los impuestos y quién iba a ir a la guerra. Llamaron a los plebeyos y le dijeron, no, le vamos a dar una voz a ustedes. Y la voz que le dieron fueron la del tribuno. Le dieron la voz del tribuno. El tribuno era el que representaba en el Senado a los patricios. Y entonces hubo tribunos muy importantes que fueron distinguidos en el Senado. Pero eso trajo conflicto entre la nobleza y estos patricios, y hubo unas sucesiones de guerras civiles. Para concluir esas guerras civiles, para terminarla, se hizo un triunvirato, de manera que la guerra terminara. Y los dos principales de ese triunvirato fueron César y Pompeyo. Pompeyo realmente era el que gobernaba, mandó a César a la Galia, mandó a César a Bretaña para mantenerlo fuera de Roma. Pero César llegó a la conclusión de que él no iba a estar fuera de Roma, que él iba a regresar a Roma.
Una ley marcaba que había una marca imaginaria que los ejércitos, las legiones de Roma no podían cruzar. A Roma la defendía la Guardia Pretoriana, pero las legiones de Roma no podían cruzar eso para evitar, como ha habido tantas guerras y tantos golpes de Estado, para evitar que las legiones llegaran e impusieran un general. Eso fue lo que César violó. César, cuando llegó al Rubicón, que es un río que hay en el norte de Italia, ese río no se podía cruzar. Y César llegó al Rubicón y decidió cruzar el Rubicón con sus legiones, que fue cuando dijo: la suerte está echada. Alea Yacta. Alea Yacta. Y cruzó el Rubicón y entró en Roma. Y Pompeyo salió huyendo, y Pompeyo fue a morir por allá, por lo que hoy es Siria, por ahí, por la región esa de la Anatolia, por ahí, murió Pompeyo. Salió, se escapó de Roma. Y ya César se consolida como el general, el hombre que dirigía al Senado. Roma no tenía reyes, Roma odiaba a los reyes porque los reyes habían sido los etruscos y la palabra rey ellos las odiaban. César se va, entonces hace su famoso viaje a Egipto, se encuentra con Cleopatra, tienen el famoso romance histórico, nace un hijo que se llamó Cesarión y César regresa a Roma, pero César estaba casada con una romana, porque los romanos podían tener esclavas, podían tener amantes, pero no podía tener ninguna mujer que no fuera una romana. Entonces él regresa a Roma, y cuando regresa a Roma el pueblo lo aclama porque César le traía riquezas. Roma vivía de lo que recibía y le traía riquezas, y quiso nombrar a César rey, y él se negó. Él dijo: yo no me llamo rey, yo me llamo César. Rechazó el que lo nombraran rey. Él era César y había que reconocerlo como César. Entonces, que verdaderamente en latín no se dice César, se dice Kaiser. Por lo tanto, de todos los reyes de Europa, el que más tenía el nombre de César era el alemán, que se llamaba Kaiser. Entonces, el César, cuando llega a esa situación, de hecho, prácticamente se había convertido en el dictador de Roma. Su voluntad era la ley. Y entonces un grupo de romanos que se negaban a tener una monarquía, aunque se llamara César, se confabulan para eliminar a César. Ellos querían que la república se mantuviera. Roma era una república romana, a la romana, pero era una república. Y entonces, en los idos de marzo, César va a hablar al Senado, y frente precisamente a la estatua de Pompeyo, muere acuchillado por los conspiradores. ¿Por Brutus? Bueno, Brutus era un hijo adoptivo de César, que esta gente lo logran convencer para que participe en la conspiración. Por eso está la cosa histórica que dice que cuando César mira y ve entre quienes les está matando a Brutus, le dice: tú Brutus, bueno, quiere decir tú también Brutus, y matan a César. A la muerte de César, el hombre que queda como el más distinguido es Marco Antonio, que era la mano derecha de César, era su lugarteniente. Y Marco Antonio es el que despide el duelo de César. Y muy curioso, porque él empieza a decir que César se quería apoderar del poder en Roma, pero que el pueblo amaba a César. Y decía: César era un dictador, pero César trajo riqueza a Roma. César, o sea, era un panegírico que ensalzó la figura de César. Entonces el pueblo se sublevó contra los conspiradores. Y los conspiradores huyeron de Roma y se fueron de Roma. Y entonces el sobrino de César, que era... Octavio. Marco Antonio no era sobrino. No, Octavio Augusto no era el sobrino. Era Octavio, todavía no era Augusto. Octavio era el sobrino de César. Y entonces Octavio y Marco Antonio, entre los dos, arman un ejército para perseguir a esta gente. Y entonces en la última batalla son liquidados los conspiradores. Todos son ajusticiados. Y regresan a Roma. Y entonces cuando regresan a Roma, regresa Marco Antonio y Octavio César. Y Octavio César, Marco Antonio se va a Egipto, porque de Egipto llegaba el grano, de Egipto llegaba el aceite de oliva, llegaba muchas cosas a Roma, y Egipto era muy importante. Y César se va a Roma, Marco Antonio se va a Roma a tratar de consolidar el poder de Roma en Egipto. Y allí conoce a Cleopatra, pero Marco Antonio también se involucra con Cleopatra, y lo peor de Marco Antonio es que decide divorciarse de su esposa
romana, que era nada más y nada menos que la hermana de Octavio, para casarse con Cleopatra. Y eso ya era inadmisible. Ahí el Senado lo privó de la ciudadanía romana. Y ahí Marco Antonio dejó de ser romano. Y un ejército comandado por Octavio va a Egipto a liquidar a Marco Antonio. Y termina consolidando, sabemos, la muerte de Marco Antonio, la muerte de Cleopatra, y después más tarde la desaparición de Cesarión. Y regresa regresa Octavio de Egipto, pero ya ahí se llama ya Augusto. Le llaman el Augusto. Y precisamente César había mandado que se corrigiera el calendario, porque el calendario estaba fuera de lugar, y los romanos se guiaban por el calendario para sus cosechas, para la recogida de la cosecha, y él lo arregla y crea el calendario juliano. Y entonces le quita el mes de febrero un día y lo deja en 29 días para ponerse un mes en el mes de julio para él, y se pone 31. Deja a febrero en 29, porque le quita uno, todos eran 30, menos julio, que iba a tener 31. Pero entonces cuando Octavio viene y se convierte en Augusto, arregla el calendario y a agosto le pone 31 también, y le quita otro a febrero y lo deja en 28. Por eso los dos únicos meses del año que tienen 31 días son julio y agosto. Y uno puesto por Julio César y el otro... Porque no iba a ser menos a Augusto. Y entonces ahí comienza el Imperio Romano. Augusto se la agenció de tal manera que él supo, dentro del concepto de la República, meter al imperio. Dentro de esa estructura republicana, el Senado y demás, él metió un imperio. Y él era el emperador, pero no se iba a llamar emperador César, porque ya estaba establecido que César era el gobernante. Ahora, ¿por qué te he hecho todo este relato? Porque Estados Unidos tiene un origen un poquito parecido. Estados Unidos surge de un grupo de gente que viene de otro lugar a territorio americano. Se asientan en los Estados Unidos, vienen llenos de fe, buscando una tierra de promesión. Aquellos troyanos que llegaron a Lacio llegaron más o menos parecidos. Y entonces, estando aquí, ellos crean, se asientan, crean colonias, como crearon esta gente. Y hay un grupo aristocrático, que en este caso es la Gran Bretaña, es Inglaterra, que gobierna a estos colonos, los gobierna, les cobra impuestos, los utiliza en la guerra de ella, en la guerra contra Francia y demás, pero que los colonos no tienen voz ni voto, como le pasaba a los plebeyos, no tenían voz ni voto. Y entonces cuando viene la frase aquella que se coge en la guerra de independencia de que no taxation without representation, es decir, no pagamos impuestos si no tenemos representación. Así comienza el problema de la Revolución Americana. Hay similitudes, salvando las distancias, en el proceso. Surge Roma como república, surge los Estados Unidos como una república. Como una república. Y en Roma se debaten un montón de guerras civiles durante ese tiempo. Estados Unidos tiene una guerra civil. Y Roma degenera, termina en un imperio. Y Estados Unidos termina en un imperio. Como quiera que lo quieran poner. Es un imperio. Termina como un imperio. Hasta ahí hay una similitud bastante amplia. Lógicamente, a Roma le tomó siglos lo que Estados Unidos ha hecho en años, en decenios. Social y económica, por el problema del factor tiempo, que siempre tenemos tenemos todavía 15 minutos. ¿Qué es lo que lleva a Roma a la destrucción social, económica y política y su comparación con Estados Unidos? Bueno, primero que todo, dentro de Roma se crea una aristocracia nueva. Ese Senado y esa aristocracia nueva empieza a alejarse completamente del concepto de romano. El romano se enriquece porque empieza a llegar de todas las colonias, empiezan a llegar a Roma la riqueza, las pieles, los alimentos. Entonces el pueblo romano, los césares, para mantener al pueblo de Roma calmado y que no le diera tormento, creó una cosa que se llamó panenin en circense, es decir, pan y circo. Un día a la semana en Roma se le repartía al pueblo aceite, pan, de todo, se le repartía gratis. Y a su vez se le daban las fiestas del circo, que era entretenimiento, para entretener al pueblo romano, para que los romanos no crearan problemas, para que no se... Acuérdate que ya Roma no era solo la ciudad, ya Roma se había expandido a todo prácticamente lo que era Italia.
Eso era Roma. Entonces, para mantener a los romanos tranquilos, calmados, pues se hacía eso. Ellos tenían la guardia pretoriana, los césares, y al pueblo lo calmaban de esta manera. ¿Y qué relación tiene eso con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, pues en su proceso, crea el estado welfare, que se conoce en este país, donde empieza a repartir, empieza a repartir futestán, empieza a repartir cheques de asistencia social, ahora ya reparte teléfonos gratis, tiene 1000 beneficios gratis. Los famosos granes. Que le dan los gran también a ciertos y determinada gente para mantener una estabilidad social dentro del país. Y a su vez el entretenimiento lo tenemos por todos lados. Lo tenemos en la televisión, lo tenemos en el cine, la tenemos en todas partes. Es entretenimiento continuo para que la gente se mantenga entretenido en la pantalla chica o la pantalla grande y nos olvidemos de lo que está ocurriendo. O sea, lo que sucede en la colina capitolina, en el Capitolio de Roma, y lo que sucede en el Capitolio de Washington, el pueblo de Roma y el pueblo de los Estados Unidos están prácticamente ajenos, porque el pueblo está ensimismado en su propia vida y entretenido, muy entretenido. Y cuando las cosas la gente tiene dificultades económicas, pues viene papá Estado y se lo resuelve. Ahí hay una similitud, pero para mantener ese estado de cosas, Roma, ¿qué tuvo que hacer? Roma tuvo que acudir a dos cosas. Primero, a los impuestos, porque eso había que costearlo. El gobierno no saca dinero de un cuerno de la abundancia, ni en Roma ni en Estados Unidos. Cada vez más impuestos, cada vez más impuestos y cada vez más impuestos. Por otro lado, las romanas, que ya estaban enriquecidas y que ya tenían esclavas y que se acicalaban, ya no querían parir. Por la molestia del parir, y porque no querían perder su forma. Y entonces aquellas matronas romanas que tenían 10, 15 hijos para darle población a Roma, pues ya tenían si acaso uno, no querían tener hijos. Y los romanos, que antiguamente era un orgullo ser romano, formar parte de las legiones para el romano, al extremo que si tú no habías estado en las legiones, tú no podías entrar al Senado. Todos los senadores habían sido parte de las legiones. En este país, todos los presidentes de Estados Unidos estuvieron en las Fuerzas Armadas de este país hasta Bill Clinton. Bill Clinton es el primer presidente que nunca pasó por las Fuerzas Armadas, que rompió la tarjeta del servicio militar. Y de allá para acá, ninguno pasó por las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos en este momento... ¿Los Bush no pasaron por las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, Bush sí, es cierto. El padre Bush estuvo en la Segunda Guerra Mundial y el hijo estuvo en la Guardia Nacional de Texas. Pero bueno, el resto no pasó por las Fuerzas Armadas. Reagan porque era muy joven en la primera y muy viejo en la segunda. Entonces no estuvo en las Fuerzas Armadas tampoco, y en la de Corea más viejo todavía. O sea que no estuvo en las Fuerzas Armadas. El resultado es que ninguno de estos hombres ha sido militar. Eso le pasó a los césares porque todos los césares primero eran generales y después César. Eran jefes de legiones y después César. Y en el Senado no entraba nadie que no haya estado en las legiones. Aquí ya no. Aquí ya hay toda una generación, y probablemente ya para dos, que no ha estado en las Fuerzas Armadas y que son políticos y están en Washington. ¿Y el aspecto social? En el aspecto social, bueno, precisamente cuando tú empiezas a crear divisiones entre lo que es la población en sí y lo que es una estructura, Estados Unidos se funda como una república donde todos eran iguales y el presidente era primo inter pares. El presidente iba a ser la cabeza de todos esos iguales. Pero ya hoy en día no es así. Hoy en día los políticos, el Senado, la Cámara, en fin, toda esta gente son una aristocracia. Porque mira, ellos hacen la ley que determina cuál es el seguro social que van a cobrar el resto de los americanos. Pero ellos no cobran ese retiro. Ellos tienen un retiro especial. Ellos dictan, por ejemplo, ahora una reforma de salud que no se aplican a ellos. Ellos tienen su hospital, ellos tienen su seguro propio y no se aplica a ellos ni a sus familiares, ni a sus empleados, ni a su staff en el Congreso. En otras palabras, han puesto una distancia, se ha convertido en lo que los padres fundadores de este país quisieron eliminar, en una nobleza, una aristocracia
Eso fue lo que los padres fundadores de este país Y desde el hicieron. punto de vista moral, Desde el punto de vista moral, Roma se degeneró totalmente con los Césares como Nerón, como Calígula, que fueron famosos. Todos los Césares, Tiberio, todos tuvieron, no fueron ninguno un ejemplo de moralidad. el pueblo romano. Augusto sí fue moral. Augusto trató de imponer la moralidad en Roma. Desgraciadamente tenía una hija de cascos alegres que todo lo que es las leyes que él hacía ya se las violaba. Porque la hija de Augusto era, por vocación era prostituta. Entonces, él ponía leyes y la hija hacía lo que le daba la gana. Pero él trató de moralizar a Roma. Trató de moralizarla. En cambio, los que vinieron detrás de él no fue así. Y Roma se fue cayendo en una demoralización total, donde las orgías, los festivales de Baco, del dios Baco, eran verdaderas orgías. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, la pornografía, sobre todo de la década del 60, con la contracultura, empezó el declive moral de este país. Empezó la pornografía, el uso de la droga. La legalización de la marihuana en este momento. Se rompió el concepto de la autoridad. Ya los hijos no respetan a los padres y los alumnos no respetan a los maestros en las escuelas. Entonces se rompió toda la estructura que mantiene la base de una sociedad. Tiene que estar afincada en la familia, que la estamos trayendo a destruir, porque ahora mismo hemos inventado el matrimonio homosexual, que no es nada más que un cuento, para golpear a la base de la familia, a la base de la sociedad, que es la familia, para ir destruyendo esas bases. Pues precisamente se han creado todas estas. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos hay un plan para que los Estados Unidos nacidos en 1776 desaparezcan.